Buenas noches, hermanos y hermanas. Muchas gracias otra vez por sintonizar su programa Misión Joven. Y estamos aquí esta noche. Vamos a tener un tema muy interesante y muy importante para nuestra fe católica. Vamos a hablar de la Santísima Trinidad. La Santísima Trinidad es un misterio inefable, que es muy difícil de comprender, pero a través de los ojos de la fe podemos nosotros entrar a entender un poquito acerca de este misterio central de nuestra fe. Y vamos a pedir la presencia del Espíritu Santo esta noche para que sea nuestro guía, nuestro director en este momento que Dios nos ha regalado para compartir su palabra y para abrirnos también a esa comprensión y a ese entendimiento de su misterio mismo. Y decimos así: ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que sintamos rectamente con tu mismo Espíritu, y que gocemos siempre de tus consuelos, por Jesucristo nuestro Señor. Y le damos un saludo a nuestra Madre Santísima, la Virgen María, que es nuestra intercesora, y la saludamos con un Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y empezamos este tema en las manos del Espíritu Santo, con la intercesión de nuestra Madre Santísima y con el signo de nuestra fe en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y vamos a hablar sobre la Santísima Trinidad. Quizás muchos de nosotros no sabemos que el misterio de la Santísima Trinidad es el misterio central de nuestra fe. Muchos podríamos decir que el misterio central de nuestra fe es la Eucaristía, porque la Eucaristía es la fuente y el culmen de toda nuestra vida cristiana. Pero no, la fe de la Iglesia Católica nos dice que el misterio de la Santísima Trinidad es el misterio central de nuestra fe. Y entonces vamos a empezar con el Catecismo de la Iglesia Católica, que nos va a confirmar lo que se acaba de decir. Y en el numeral 234, el Catecismo nos dice: el misterio de la Santísima Trinidad es el misterio central de la fe y de la vida cristiana. Es el misterio de Dios mismo. Es, pues, la fuente de todos los otros misterios de la fe. Es la luz que los ilumina. Es la enseñanza más fundamental y esencial en la jerarquía de las verdades de fe. Toda la historia de la salvación no es otra cosa que la historia del camino y los medios por los cuales el Dios verdadero y único, Padre, Hijo y Espíritu Santo, se revela a los hombres, los aparta del pecado y los reconcilia y une consigo mismo. Entonces vemos pues que el Catecismo de la Iglesia nos dice que la Santísima Trinidad es el misterio central de nuestra vida de fe y que de ahí parten todos los otros misterios, porque ahí con ese Dios único y verdadero que está entendido como las tres personas, pero que es un solo Dios nada más, pero que está en tres personas diferentes. Ese es el que nos va a reconciliar y lo que nos va a unir a Él. Entonces la Santísima Trinidad, a través de toda la obra de salvación, es la que nos lleva otra vez a ese amor infinito de
de la Trinidad. Entonces, podemos decir que la Santísima Trinidad, pues, es un misterio difícil de comprender. Tratar de comprender la Santísima Trinidad, de que en un solo Dios haya tres personas distintas, es imposible para el ser humano, dice. Nunca lo podremos comprender totalmente. Pero obviamente nosotros, a través del don de la fe, nosotros tenemos el privilegio, como lo dice la Escritura, de saber que eso es verdad y de creerlo, porque el Señor lo ha revelado de esa manera. Y ese es el don maravilloso que tenemos de la fe, que nos permite poder creer y poder saber que las cosas que Dios nos revela son verdaderas, sin muchas veces tener la capacidad de comprender o entender en su totalidad este misterio. Recordemos que las verdades de fe no siempre se pueden demostrar de una manera, de una demostración tangible, pero sí se saben, como les digo, se saben y se creen a través de nuestra fe. Entonces, el misterio de la Santísima Trinidad nos enseña que Dios es Dios por sí mismo, es el misterio de Dios mismo, es la esencia de Dios. ¿Ven? La Santísima Trinidad pues significa que Dios es uno solo el Dios, uno solo es la esencia, uno solo es la naturaleza. Y las tres personas divinas que son realmente distintas entre sí. O sea que Dios es uno solamente, pero está constituido de tres personas divinas que son distintas a la vez. Pero es una comunión de tres personas. Nuestro Dios no es un Dios solitario. Nuestro Dios es un Dios que vive en una comunidad de amor infinito. Es una comunidad que nos trasciende, es algo trascendental en nuestra vida. El Padre significa las personas divinas, significa que aquellas personas divinas que son las tres personas divinas, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, no se dividen la divinidad. Quiere decir que la Santísima Trinidad no se puede dividir, es solamente un Dios. Dios no es divisible, no se puede dividir la unidad única de Dios. El Padre es lo mismo que el Hijo es lo mismo que el Padre, y el Padre del Hijo lo mismo que el Espíritu Santo. Cada una de estas personas es la misma esencia o la misma naturaleza divina. Y son distintos entre sí por su relación. ¿Cómo se relacionan? El Padre es el Padre, el Hijo es el Hijo y el Espíritu Santo es el Espíritu Santo. La relación de estas tres personas es que hace que sean tres personas distintas. El Padre es el que engendra, el Hijo es el que es engendrado, que el Hijo proviene del Padre. Y el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Entonces, para entender, Dios ya nos había dado indicios. Desde el Antiguo Testamento vemos indicios de esta revelación de la Santísima Trinidad. La revelación total de la Santísima Trinidad no se da pues hasta la llegada de Pentecostés, que lo hemos celebrado este domingo que ha pasado. Ahí es donde se da la manifestación y la revelación total de la Santísima Trinidad, porque ahí llega el Espíritu Santo y se derrama y se inicia la iglesia, es el nacimiento de la iglesia. Y ahí donde sabemos que el Señor Jesucristo ya estaba en la tierra como el Hijo del Padre. Él nos reveló al Padre, nos reveló a un Padre, ya no nos reveló simplemente a un Dios, sino que nos reveló a un Dios Padre, que ese Dios era un Padre que nos amaba y que quería vivir en comunión con nosotros, que quería compartir su vida divina
con nosotros. Por eso que el Catecismo de la Iglesia dice que la Santísima Trinidad es la base, es el origen de todos los otros misterios de Dios, porque de ahí derivan todos los otros misterios y ahí es donde se funda el camino de la salvación, la obra de salvación de Dios, para que nosotros regresemos reconciliados otra vez al Padre y al Hijo y compartiendo con el Espíritu Santo. Pero entonces nos podemos revisar, en la primera lectura vamos a revisar el libro de Génesis y vamos a ir al capítulo 1 y versículo 2 y versículo 26. Y vemos aquí en estos versículos cómo Dios nos revela ya esa presencia de Dios comunitaria, esa presencia de esa Santísima Trinidad, de esa vida trinitaria de Dios. Y nos dice, en el principio creó Dios el cielo y la tierra. La tierra era caos y confusión y oscuridad por encima del abismo, y oscuridad por encima del abismo. Y un viento de Dios aleteaba por encima de las aguas. Ese viento, ahí vemos que está Dios que está creando, ¿no? Es el principio de la tierra, había caos, había oscuridad, había confusión. Quiere decir que Dios empieza ya la creación de la tierra. Entonces ahí las Escrituras nos dicen, y por encima del abismo, un viento de Dios aleteaba por encima de las aguas. Eso nos quiere decir la presencia del Espíritu Santo, un viento que viene de Dios. Ahí está la presencia del Espíritu Santo. Ya el Señor nos está dando indicios de que hay un Espíritu Santo, ¿no? Luego vamos al versículo 26 y nos dice, y dijo Dios, hagamos al ser humano a nuestra imagen como semejanza nuestra, y manden en los peces del mar y en las aves del cielo y en las bestias, y en todas las alimañas terrestres y en todos los reptiles que reptan por la tierra. Creó pues Dios al ser humano a imagen suya. Pero pongan atención a este versículo 26 al inicio. Y dijo Dios, hagamos al ser humano a nuestra imagen. Quiere decir que cuando Dios está hablando en plural, dice hagamos. Quiere decir que ahí está la presencia del Hijo en ese momento. Él y el Hijo están presentes en el momento de la creación. Y vemos también que el Espíritu Santo, que era el viento de Dios que aleteaba sobre las alas. Entonces acá ya vemos, el Señor ya nos está dando indicios desde la creación de que la Santísima Trinidad estaba ya desde el infinito, desde la eternidad presente. Vemos pues, luego vamos a ir al pasaje de Éxodo, capítulo 3, versículos del 11 al 15. Y vamos a ver cómo Dios es uno solo. Cómo Dios, cuando se presenta a Moisés en esa zarza ardiente para enviarlo a Moisés a esa misión de poder rescatar a su pueblo de Egipto, cómo Dios se revela como un solo Dios, como un Dios único. No hay un Dios que es solamente único. Y dice así, vamos al libro del Éxodo, capítulo 3, versículos del 11 a 15. Él replicó, el Éxodo capítulo 3. Okay. Capítulo 3, versículos del Éxodo, versículos del 11 al 15. Moisés dijo a Dios, ¿quién soy yo para ir al faraón y sacar de Egipto a los israelitas? Dios le respondió, yo estaré contigo y esta será la señal de que yo te envío. Cuando haya sacado al pueblo de Egipto, ustedes darán culto al Dios en este monte. Contestó Moisés, si voy a los israelitas y les digo, el Dios de sus padres me ha enviado a ustedes, y ellos me preguntan,
¿cuál es su nombre? ¿Qué le responderé? Dijo Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y añadió, así dirás a los israelitas, yo soy quien me ha enviado a ustedes. Siguió Dios diciendo a Moisés, así dirás a los israelitas, Yahvé, el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre para siempre. Por él seré recordado de generación tras generación. Palabra de Dios, te adoramos, Señor. Entonces vemos acá que cuando Dios se le presenta a Moisés en la zarza caliente, en la zarza ardiente, cuando Moisés le pregunta, si ellos me van a preguntar cómo se llama ese Dios que te ha enviado, ¿qué le voy a decir? Y acá Dios le dice, Dios dijo a Moisés, yo soy el que soy. Y así le dirás, yo soy el que soy. Dios es Dios. Nosotros no podemos, con nuestras limitaciones como seres humanos, nuestra razón como seres humanos, nuestro intelecto es limitado. Dios nos trasciende a todo nivel. Dios está por encima de nosotros, los seres humanos. Nosotros somos sus criaturas. Entonces tenemos que entender como Dios que es Dios y que es único, como lo ha dicho Él en su palabra. Entonces, Dios de los humanos, no podemos entender, como le digo, la trascendencia de Dios. Ni siquiera podemos imaginar, ni siquiera podemos, nuestra imaginación no tiene la capacidad de entender. Dios está por encima de todos nuestros razonamientos lógicos. Y sabemos que son muchos los atributos de Dios. Dios es el Todopoderoso, Dios es omnipotente, Dios es infinito, Dios es eterno, Dios es inmutable. Todo eso demarcan su trascendencia de Dios que está por encima de nosotros. Es también, así como Dios es trascendiente, es también inmanente. Quiere decir que así como Dios es tan majestuoso, tan glorioso, tan trascendente en nuestra vida como seres humanos, también Dios es inmanente. Quiere decir, esta palabra inmanente quiere decir que está más cerca a nuestra propia intimidad que a nosotros mismos, que nosotros muchas veces no nos conocemos íntimamente a nosotros mismos, pero Dios sí nos conoce. Entonces, Dios a la misma vez como es trascendente y glorioso, eterno y majestuoso, y está muy por encima de nosotros, también está cerca a nosotros. Dios es inmanente en nuestras vidas. Dios conoce más la intimidad de nosotros como a nosotros mismos. Él habita en nuestro corazón. Y San Agustín, el santo, el doctor de la iglesia, nos dice que el Espíritu Santo es el alma de nuestra alma. Quiere decir que Dios habita en nuestros corazones que han sido derramados por el Espíritu Santo en nuestro bautizo. Entonces, así como la trascendencia de Dios es tan grande, también su amor y su misericordia y su benevolencia es tan grande como lo majestuoso que es Él, que Él se ha derramado en nuestros corazones porque nos ama y quiere que compartimos su vida divina. Por eso que la lectura del Catecismo de la Iglesia Católica nos dice que la Santísima Trinidad es el misterio central de nuestra fe, porque de ahí sale todos los misterios, de ahí sale la obra de salvación y nosotros somos reconciliados para poder vivir esa vida maravillosa, esa vida divina que Dios quiere compartir con nosotros. Luego podemos ir a revisar Deuteronomio. Vamos a ver a Deuteronomio y vamos a leer el Shama Israel, que nos dice que Dios es uno solo. Entonces acá vemos en las Escrituras, ya Dios nos está diciendo, yo soy un solo Dios. Y nos dice pues en Deuteronomio capítulo 6, versículos del 4 a 6, que es conocido como el Shama de Israel. Escucha, Israel, Yahvé nuestro Dios es único, Yahvé. Amarás a Yahvé tu Dios con todo tu corazón,
con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Es un solo Dios vivo, es un único, es el único Dios en el mundo. El Padre no tiene origen, el Padre no es creado, el Padre no tiene origen, es Dios. Él es el que origina todas las causas, de Él vienen todas las cosas. El Hijo es engendrado por el Padre. Viene del Padre y es de la misma sustancia del Padre. Y el Espíritu procede del Padre y del Hijo. Hay una manera muy común que se representa a esta Santísima Trinidad. El Padre es el que ama, el Hijo es el amado. Y el amor que comparte el Padre y del Hijo, ese es el Espíritu Santo. Es el amor eterno e infinito que se tiene del Padre y del Hijo. Entonces, ahí hay una comunión de las tres personas divinas. Y también que sabemos que la esencia de Dios es amor. Por eso nos dice, las Escrituras nos dice, Dios es amor. Dios es único y también Dios es amor. ¿Por qué? Y vemos que si nos ponemos a razonar la palabra amor, si Dios es amor, quiere decir que Dios vive en una comunidad de amor. No se puede dar amor si solamente existe una sola persona. No se puede dar. Tiene que haber el que ama, el que es amado y el amor que comparten ellos dos. Ese amor tan intenso, tan trascendental, que se forma en una unidad divina, que es un solo Dios. Por eso la Santísima Trinidad, como le digo, es el Padre que ama, el Hijo que es el hermano, es un amor perfecto entre el Padre y del Hijo. Por eso nuestra familia está llamada, nuestras familias y todas las familias del mundo, el Padre, nuestro Creador, nos ha llamado a vivir en esa comunión de amor, esa comunión que tiene que reflejar, que tiene que ser un espejo de la Santísima Trinidad. San Agustín nos explica de una manera un poco abstracta de cómo podríamos entender de una manera más clara, podríamos un poquito entender una manera más clara de lo que es la Santísima Trinidad. Él dice que toda la existencia, todo lo que existe, tiene la capacidad de producir una imagen de aquello. Por ejemplo, si empezamos desde el nivel más simple, como una roca, vemos que la roca en la naturaleza puede producir la imagen, ¿verdad? Si tiramos la roca a un lago, si tiramos a una fuente de agua, vemos que la roca va a reflejar la imagen de la roca. Si vemos la roca insertada en la tierra, vamos a ver, cuando sacamos la roca, vamos a ver la forma que ha dejado, la imagen que ha dejado impregnada en la tierra la roca. Ahora, si nosotros ponemos la roca en un espejo, vamos a ver la imagen de la roca. Entonces quiere decir que este inanimado, este ser inanimado que es una roca, tiene la capacidad de producir una imagen. Asimismo, las plantas pueden producir imágenes de sí mismas, ¿no? Por ejemplo, una planta tú la siembras y a través de sus raíces, a través de sus semillas, van a salir otras plantas idénticas. Nosotros, como nuestra existencia en la naturaleza, tiene la capacidad de reproducirse, de comunicar esa imagen perfecta e igual. Asimismo, los animales pueden comunicar una imagen exacta a su misma, a lo que es su misma apariencia, ¿verdad? Los seres humanos también podemos comunicar la misma imagen. Nosotros podemos reproducir nuestra imagen de nosotros mismos. Podemos inclusive, no solamente de una manera mirándonos a un espejo, sino simplemente a través de una fotografía vemos la imagen, pero también dentro de nuestro pensamiento. Dentro de nuestro pensamiento,
nosotros podemos hacernos una idea, podemos tener la imagen de nosotros mismos, ¿no? Podemos imaginarnos, no necesariamente tenemos que mirarnos en el espejo, podemos hacernos una idea de la imagen de nosotros como seres humanos. En nuestra existencia de ser humano podemos tomar ese pensamiento de nosotros mismos y podemos hacernos una idea de nosotros mismos. Muchas veces nosotros podemos hablar inclusive hasta con nosotros mismos. Por ejemplo, cuando nosotros nos hablamos, muchas veces nosotros nos hablamos a nosotros mismos. Nos decimos, yo me pregunto, ¿cómo es esta situación? Yo me pregunto y yo misma a veces me respondo. Entonces, estamos como fabricando una dualidad dentro de nosotros. Estamos haciendo una imagen igual, una imagen doble de nosotros, ¿verdad? Puede ser dentro de nuestros pensamientos o también puede ser a través de una imagen en un espejo, a través de una imagen en una foto. Podemos nosotros comunicar la imagen de nosotros. Así Dios, imagínense Dios, dice San Agustín, que es trascendental, que está muy por encima de nosotros los humanos. Él también puede producir una imagen de sí mismo, idéntica, con el mismo amor, con la misma sustancia, con su misma divinidad, con todo lo maravilloso que es Dios. Puede producir una imagen igual e idéntica, pero que es Él mismo. Eso es el Hijo, dice San Agustín. Es la palabra de Dios. Dios piensa al Hijo en la mente y lo genera en la palabra. Y eso por eso dice, cuando empezamos el Evangelio de Juan, en el principio era Dios y la palabra estaba con Dios y Dios era la palabra, ¿verdad? Y Dios, vamos a revisar para mirarlo de una manera más detallada. Dice, en el principio existía la palabra y la palabra estaba junto a Dios y la palabra era Dios. Ella estaba en el principio junto a Dios. Todo se hizo por ella y sin ella no se hizo nada. Quiere decir, por eso que la segunda persona de la Santísima Trinidad es la palabra, es el Verbo, que es Cristo nuestro Señor. Por eso digo, Dios, de la misma manera como nosotros a veces tenemos ese pensamiento de dualidad que nosotros mismos nos preguntamos, nosotros mismos nos contestamos, así, imagínense Dios, la capacidad trascendental, creador del universo, dueño del mundo, creador de los seres humanos, creador de todo lo visible y lo invisible también. Puede también, de la misma manera como nosotros, a un nivel tan bajo lo podemos hacer. Imagínense Dios, cómo puede Él generar en su pensamiento, con una palabra, generar a su Hijo idéntico a Él. Y San Agustín termina de esta manera diciendo, y cuando el Padre ve al Hijo idéntico a Él, el Hijo y el Padre viviendo una relación de amor tan perfecta, tan pura, tan infinita, tan trascendental, los dos respiran de amor uno por otro. Y esa exhalación de amor es el Espíritu Santo. Es el amor que comparten ellos, el Padre y el Hijo. Y así pues viven en una comunión de amor eterna. Y a esa comunión nos ha llamado Dios a compartir su vida divina con Él. Y eso es la manera como nos dice, como nos presenta San Agustín, para que nosotros podamos entender un poquito acerca de lo que es la Santísima Trinidad. Luego nos vamos a revisar a la segunda carta de Corintios. Vamos a la segunda carta de Corintios y vamos a ver que la Santísima Trinidad ya estaba desde los principios de la Iglesia. Era parte de la fe del pueblo, era parte de la fe de los cristianos. Desde el comienzo
de la iglesia primitiva se usaba mucho este saludo trinitario. Y acá vemos pues en la segunda carta de los Corintios, capítulo 13, versículo 13, el apóstol Pablo, al terminar su carta, les dice al pueblo de Corinto, le dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Vemos acá ya desde la época de la iglesia primitiva, Pablo, el apóstol Pablo, ya los saludaba a las iglesias primitivas con ese saludo trinitario: la gracia del Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Y ese también es el saludo que nosotros realizamos durante la misa, ¿verdad? El saludo cuando el sacerdote nos dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos. Y nosotros repetimos: y con tu espíritu. Esto forma parte de la liturgia de la misa de nosotros. Entonces, también asimismo la señal de la cruz. La señal de la cruz que nosotros hacemos es una representación de nuestra devoción, pero representa a la Santísima Trinidad, también el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Este es un saludo de fe. La fe de la Iglesia, por eso se cimenta, está basada en la Santísima Trinidad, es su base de la Santísima Trinidad. Dios siempre ha dejado, por eso, desde la época de la iglesia del Antiguo Testamento, hasta Él ha dejado huellas a través de la creación, a través de su revelación, del Antiguo Testamento, de todo lo que es la Santísima Trinidad. Y todo esto incluye a la fe de Israel, dice, antes de la encarnación del Hijo y el Espíritu Santo. Antes de la encarnación del Hijo, de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo y de la venida del Espíritu Santo, pues el pueblo de Israel no tenía todavía conocimiento todavía no se había relevado en su totalidad la Santísima Trinidad, porque como les vuelvo a decir, la Santísima Trinidad fue revelada totalmente en el día de Pentecostés, en la venida del Espíritu Santo. Entonces, pues, el pueblo israelita todavía no tenía esa revelación total. Y entonces, ahí, pues, que nosotros, después que llegó Jesucristo y después la venida del Pentecostés, pues, vimos esa revelación total. Y nosotros creemos y sabemos que lo que el Señor nos revela y lo que las Escrituras nos revela es verdad, porque nuestra fe y nuestra razón nos hace creer que eso es verdad. Y vamos al Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 237, y dice, y nos habla de ese misterio, dice: la Trinidad es un misterio de fe en sentido estricto, uno de los misterios escondidos en Dios, que no pueden ser conocidos si no son revelados desde lo alto, nos dice. Dios ciertamente dejó huellas de su ser trinitario en la obra de la creación y en su revelación a lo largo del Antiguo Testamento. Dios siempre ha dejado huellas de su ser trinitario, pero la intimidad de su ser como Trinidad Santa constituye un misterio inaccesible a la sola razón. Inaccesible a la sola razón, dice, e incluso a la fe de Israel antes de la encarnación del Hijo de Dios y del envío del Espíritu Santo. Quiere decir que era mucho más inaccesible que ahora, porque la fe del pueblo de Israel, pues todavía no había llegado nuestro Señor Jesucristo, todavía no se había producido la encarnación, ni tampoco había llegado el Espíritu Santo. Ese misterio era mucho menos inaccesible en el pueblo israelita. Ahora nos vamos a ir al Evangelio de Juan y vamos a ver cómo Jesucristo nos revela al Padre. Y vamos a ir al capítulo 14,
versículos del 5 al 11. Evangelio de Juan, capítulo 14, versículos del 5 al 11. Le dice Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Le dice Jesús: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si me conocen a mí, conocerán también al Padre. Desde ahora lo conocen y lo han visto. Le dice Felipe: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Le dice Jesús: Tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me conoces, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las palabras que les digo no las digo por mi cuenta. El Padre que permanece en mí es el que realiza las obras. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Al menos créanlo por las obras. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y en esta noche el Señor nos vuelve a decir con su palabra: créanme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Entonces el Señor Jesucristo es la imagen perfecta del Padre. Cuando nosotros vemos al Señor Jesucristo, vemos al Padre. ¿Ve? El Padre permanece en mí y yo permanezco en el Padre. Yo estoy en el Padre y el Padre está en mí, nos dice el Señor. El Señor dice: créanme. ¿Ve? Créanlo, que le creamos al Señor, que yo estoy en el Padre. Esa es la Santísima Trinidad. El Padre y el Hijo son uno. Es una única unidad con unas diferentes personas en relación a lo que es. Él es el Padre, Él es el Hijo, y comparten el amor infinito que es la Santísima, que es el Espíritu Santo, que también es glorificado, es el mismo Dios, porque tiene la misma esencia de Dios. Entonces, ahí nos dice el Señor, Él es, es una sola unidad. Ahí nos revela el Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan, nos está dando esa revelación, ¿ve?, de la Santísima Trinidad. En cuanto dice, Jesús ha revelado que Dios es Padre en un sentido nuevo. Ya Jesucristo nos revela a Dios como el Padre. Ya no conocemos al Padre como solamente un creador, sino ya es un Padre amoroso que nos ama. Y es eternamente Padre en relación a su Hijo. Nadie conoce al Hijo sino al Padre. Ni el Padre conoce a nadie sino el Hijo. Y al que el Hijo se lo quiera revelar. Entonces vemos ahí pues la unión indisoluble que hay entre el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Es un solo principio, es una unidad divina que realizan la obra en común. La obra de salvación está realizada por esa unidad que es la Santísima Trinidad, que es un Dios uno y trino. Por eso está dada nuestra obra de salvación. La economía de salvación está cimentada en la Santísima Trinidad. Ahora nos vamos al continuamos en el Evangelio de Juan, pero vamos a otros versículos, al versículo 20 y el 28. Acá vamos a ver cómo el Señor nos sigue revelando ese misterio. Evangelio de Juan, capítulo 14, versículos del 20 al 28. Aquel día comprenderán que yo estoy en el Padre, y ustedes en mí y yo en ustedes. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ame será amado de mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dice Judas, no el Iscariote: Señor,
¿qué pasa para que te vayas a manifestar a nosotros y no al mundo? Jesús le respondió, si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada en él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra no es mía, sino del Padre que me ha enviado. Les he dicho estas cosas estando entre ustedes, pero el Paráclito, el Espíritu Santo, que el Padre enviará, en mi nombre se lo enseñará todo, y les recordará todo lo que yo les he dicho. Les dejo la paz, mi paz les doy, no se la doy como la del mundo. No se turbe su corazón, ni se acobarde. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Entonces acá ya el Señor Jesús está adelantando ya, nos está revelando esa Santísima Trinidad y nos dice que les va a enviar ese Paráclito que les va a hacer recordar todo lo que Él os ha enseñado, que al que lo ama a Él será, Él también será amado por Él y por el Padre y por el Espíritu Santo que va a ser derramado y va a morar en en nosotros. Por eso nosotros cuando recibimos el bautismo, recibimos esa unción del Espíritu Santo, pero también habita la Santísima Trinidad, habita en nuestras vidas, en nosotros también. Por eso que el Señor dice, y yo me manifestaré a Él, ¿verdad? Y llegué a Él y habitaremos en Él. Entonces, así nos dice pues el Señor Jesucristo ya nos va revelando ese misterio de la Santísima Trinidad. Y Él le dice, créanme, ¿verdad? Como le repito en el capítulo 11, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Y acá el Padre le va a enviar un Paráclito en mi nombre, dice. Y ese les va a enseñar toda la verdad. Ahora nos vamos al capítulo 16 del Evangelio de Juan, versículos del 13 al 15. Del Evangelio de Juan, capítulo 16, versículos del 13 al 15. Dice, cuando venga el Espíritu de la verdad, los guiará hasta la verdad completa, pues no hablará por su cuenta, sino que hablará lo que oiga, y les explicará lo que ha de venir. Él me dará gloria, porque recibirá de lo mío, y se lo explicará a ustedes. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso he dicho, recibirá de lo mío, y se lo explicará a ustedes. Dentro de poco ya no me verán, y dentro de un poco me volverán a ver. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Entonces, acá vemos otra vez que el Señor, pues, nos revela que cuando llegue el Espíritu de la verdad, nos guiará hasta la verdad completa. El Espíritu es el que nos sondea, el Espíritu es el que nos revela, el Espíritu es el que nos guía. El Espíritu es el amor entre el Padre y del Hijo, ese amor trascendental e inefable, ese amor tan perfecto que hay en esa Santísima Trinidad. Ese es el Espíritu de Dios, que también es Dios y que vive en comunión con el Padre y del Hijo. Luego, pues, tenemos aquí, vamos a la primera carta de Corintios, capítulo 8, versículo 6. Y seguimos viendo cómo el Señor nos revela la Santísima Trinidad en las Escrituras, ese misterio inefable que nosotros como seres humanos somos, lo dice el Catecismo, somos incapaces de poder entender en su totalidad. Luego, la primera de Corintios, capítulo 8, versículo 6. Para nosotros no hay más que un solo Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas y para el cual somos, y un solo Señor Jesucristo, por quien son todas las cosas
y nosotros por Él. Palabra del Señor. Acá nos confirman, pues, que inclusive la iglesia primitiva, que el apóstol nos dice que para nosotros solamente hay un solo Dios, que del Padre proceden todas las cosas. El Padre no es creado, el Padre es el origen de todas las cosas. El Hijo, como le vuelvo a repetir, es la segunda persona, es la palabra, es la que habita con el Padre eternamente desde el principio. Y el Hijo es la perfecta imagen del Padre. Expresa todo lo que el Padre es. Igualmente el Padre es igual al Hijo. El Hijo procede del Padre. Tiene toda la ciencia divina, todo el conocimiento y todo el poder divino, igualmente con el Padre. El Espíritu Santo es una persona distinta al Padre y al Hijo, pero igualmente es Dios, igualmente tiene esa sabiduría, esa ciencia y también ese amor infinito. El Padre y el Hijo se aman el uno al otro con un amor que no tiene límites, es un amor infinito, un amor trascendental que ni siquiera nosotros los podemos comprender. Y ese amor es el que nos espera en esa promesa maravillosa de la vida eterna. El Señor y Dios nos ha prometido que vamos a compartir ese amor trascendental, eterno, divino, que no tiene límites, ese amor en exceso que nosotros no podemos comprender. De este amor, de ese amor procede el Espíritu Santo. La Santísima Trinidad, pues, es el modelo y el objetivo de nuestra vida. Nosotros estamos llamados a ser imagen de la Santísima Trinidad. Nuestras vidas, nuestras familias, nuestras vidas estamos llamadas a ser imágenes de la Santísima Trinidad, porque nosotros somos seres que somos creados por amor. Y como somos seres creados por amor, nosotros queremos amar, nosotros queremos ser amados y nosotros queremos compartir ese amor también, ese amor que es la fuente, Dios que nos da ese amor. Por eso Dios no es un ser solitario, Dios vive en una comunidad que es llamada la Santísima Trinidad. Y Dios quiere compartir esa vida de comunidad, esa vida de amor, esa vida divina, quiere compartirla con nosotros, porque nos ama y nosotros somos sus criaturas que nos ha creado por amor. Así pues, vemos cómo, a través de las Escrituras, vemos cómo el Señor nos ha ido revelando su misterio maravilloso de la Santísima Trinidad. Y vamos a compartir algunas lecturas del Catecismo de la Iglesia Católica, de lo que es esta Santísima Trinidad, de lo que nos sigue iluminando hacer esta Santísima Trinidad. Dice, Jesús ha revelado que Dios es Padre en un sentido nuevo. No lo es en cuanto a creador. Él es eternamente el Padre en relación a su Hijo único, que recíprocamente solo es Hijo en relación a su Padre. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce al Hijo, nadie conoce más que el Padre. Entonces vemos ahí pues que Dios, el Señor Jesucristo, cuando nos revela en las Escrituras, en el Nuevo Testamento, al Padre, nos revela a un Padre de amor, porque como dice las Escrituras, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Quiere decir que todo lo que nosotros sabemos del Señor Jesucristo, todo el amor, toda la bondad, toda la misericordia, todo el amor que Él vino a derramar en su misión, que el Padre le dio a Él para poder salvarnos a nosotros del pecado. Todo eso que nosotros vemos en Jesucristo, todo eso es el Padre. Jesucristo es la imagen perfecta del Padre. Entonces ahí vemos cómo esa Santísima Trinidad es esa unión maravillosa de amor. Por eso Dios es amor, efectivamente por eso, porque Dios es amor.
y ha sido, ese amor ha sido derramado en nuestros corazones. Ese amor está aquí enseñándonos en las Escrituras, como Dios, como Jesucristo fue amoroso, fue bondadoso, misericordioso, cómo derramó amor y misericordia cuando estuvo aquí en la tierra con nosotros. Luego dice, antes de su Pascua, Jesús anuncia el envío de otro paráclito, de otro defensor. Este Espíritu Santo, este que actuó ya en la creación y por los profetas. Ahora, este Espíritu Santo que estuvo, recuerdan cuando leímos el pasaje de Génesis, cuando vimos que estaba la presencia de ese Espíritu que aleteaba junto al Dios Creador. Ese Espíritu ahora viene otra vez y está con los discípulos, y está junto con ellos y los conduce a la verdad completa, a la verdad que de Dios, a la misma verdad de Dios, que Dios tanto amó al mundo que mandó a su único Hijo para salvarnos, ¿verdad? El Espíritu Santo pues es revelado también, así como otra persona divina, con relación a Jesús y al Padre. El origen eterno del Espíritu, dice, se revela en su misión temporal. El Espíritu Santo es enviado a los apóstoles y a la iglesia, tanto por el Padre en nombre del Hijo, como por el Hijo en persona, una vez que vuelve junto al Padre. El envío de la persona del Espíritu tras la glorificación de Jesús revela en plenitud el misterio de la Santísima Trinidad. Ahí vemos pues que ya tras la glorificación de Jesús, cuando Jesús es resucitado y es glorificado y asciende de nuevo a regresar con el Padre y les envía ese paráclito, ese defensor, ese consolador, ahí es donde se manifiesta en su totalidad la plenitud de la Santísima Trinidad. Ahí es donde Dios nos revela cómo es, como el Dios mismo que es la Santísima Trinidad. No podemos comprender, no lo podemos entender cómo tres personas distintas moran en un solo Dios, pero con los ojos de la fe sí lo podemos, sabemos y creemos que lo que Dios nos ha revelado es verdadero. Amén. Entonces terminamos nosotros este tema de la Santísima Trinidad y vamos a hacer una oración acerca de la Santísima Trinidad y vamos a terminar con una oración muy bonita de la Santísima Trinidad y vamos a hacer el signo de nuestra fe, que es en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, que es un signo trinitario. Y nos dice, Sagrada Santa Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, les adoro profundamente. Padre Celestial, te ofrezco el inmenso y eterno amor de Dios, el Hijo y de Dios el Espíritu Santo. Señor Jesús, te ofrezco el inmenso y eterno amor de Dios el Padre y del Espíritu Santo. Espíritu Santo, te ofrezco el inmenso y eterno amor de Dios el Padre y de Dios el Hijo. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, te ofrezco el inmenso y eterno amor de la bendita Virgen María, su santidad, su existencia y todo lo que ella es, en reparación de todo lo que falta en mí y en el resto de la humanidad. Te ofrezco el honor, el amor, la adoración, el agradecimiento y el homenaje dado a ti por todos los ángeles, los hombres y toda la creación. Me uno a ellos y te adoro. Bendita Virgen María, Nuestra Señora, te ofrezco el inmenso amor y eterno amor de la Santísima Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Te ofrezco el amor, el agradecimiento y homenaje dado a ti por toda la humanidad, por los santos, los ángeles y todas las criaturas, porque tú eres la Madre de Dios
y la Reina soberana de toda la creación. Madre María, te amo. Ruego en el nombre de todos los privilegios que tú disfrutaste para que tú reces e intercedas por nosotros a nuestro Dios. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y continuamos con la oración que nos dejó nuestro Señor Jesucristo, que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo. Y ahí vemos también que en esa oración nos referimos al Padre y empezamos con el Padre y le decimos al Padre: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, y ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y les damos las gracias por haber compartido su programa Misión Joven una vez más con el tema de la Santísima Trinidad, y que tengan una bendecida semana y que la paz de Cristo y el amor de Cristo siga guiándolos en su vida. Muchas gracias. Amén.